Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que van a ver este video y espero que puedan entender lo que en sí quiero dejar explicado en el siguiente video. Bueno, estaré tratando de un tema sumamente interesante e importante a la vez, perteneciente a cálculo vectorial y álgebra matricial, que es la materia que en sí estoy cursando. Pues el tema que voy a compartir con ustedes, sin más preámbulo, es el tema de derivada direccional y vectores gradiente. Ese es el tema que quiero que puedan sacar buenas conclusiones de la misma y que puedan tener un alto rendimiento en cuanto al aprendizaje. Pues lo veremos a continuación. Veamos la definición de derivada direccional. Bien, la derivada direccional de una función f en x0, y0, función de dos variables, en la dirección de un vector unitario, b igual a a, b, es el siguiente límite siempre pues que exista la derivada direccional de f en x. 0 y y0 con la dirección del vector unitario es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más ha, y0 más hb menos f de x0 y0 sobre h. Miramos que la diferencia de esta derivada direccional con las derivadas parciales es que, por ejemplo, la derivada con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x, a esta expresión, aquí está este término no aparecía, simplemente era f de x0 más ha, 0, y0, esto no aparecía, el resto era igual. Decir ahí solamente estaba variando la primera coordenada, decir la coordenada x y la derivada con respecto a y. Esto era 0, esto no aparecía, simplemente era f de x0, y0 más h, y, hb. En este caso están cambiando ambas direcciones, como podemos ver. La dirección en x, y, la dirección y, pues tenemos una dirección cualquiera. A partir del punto x0, y0, para las derivadas parciales. Solamente cambiaba uno de las dos componentes 0, x0, y, pues la derivada direccional nos indica que tan rápido está cambiando la función a partir del punto x, 0, y0, en la dirección del vector unitario b igual a b. Eso es lo que va indicando. Esta rapidez es la pendiente de la recta tangente a la curva mostrada en la figura. Aquí está la figura. Esta figura que está aquí, la que estamos mostrando, esta derivada direccional nos indica la rapidez con la que está creciendo la función a lo largo de esta dirección. A partir de este punto, o la pendiente de esta recta tangente a esta curva obtenida. Cuando le aplicamos la función a los puntos que están sobre esta recta contiene el punto x0 y y0, pues eso es lo que nos indica las derivadas direccionales. Una observación es que si b es igual a 1, 0, entonces esta derivada
direccional es simplemente la derivada parcial con respecto a x. Y si w es el vector 0, 1, entonces esta derivada direccional es la derivada parcial con respecto a y. Es decir, puede verificar esto. Esta observación la puede verificar con las dos definiciones, con la derivada direccional y la derivada parcial. Entonces, en consecuencia, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales, claro está. Bueno, así como las derivadas parciales, pues no es que sea necesario utilizarla para este límite, para calcular las derivadas, ni parciales, ni estas derivadas direccionales, pues podemos aprovechar este teorema que nos indica cómo calcular las derivadas direccionales si f es una función de dos variables, tal que las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y existen, y b que es igual a b, un vector unitario. Entonces la derivada de f en el punto x0, y es 0, la dirección del vector b es igual a a, que es la primera componente del vector directo. Por la derivada parcial de f con respecto a x, evaluando en x0, y0, más b, que es la segunda componente del vector u director. Por la derivada parcial de f con respecto a y, evaluando en x0 y 0, y0, con este teorema es que vamos a calcular nuestras derivadas direccionales en cualquier punto y en una dirección dada. Así, de esta manera lo vamos a hacer. Veamos otra definición antes de ver el ejemplo que vamos a definir, que será un vector gradiente. Pues una función de dos variables que admite sus dos derivadas parciales, pues el vector gradiente de f en un punto x0 y y0 es el vector de este símbolo que es llamado nabla. No es que vayamos a utilizar este nombre, pero aquí simplemente cuando veamos esto vamos a decir gradiente de f. En x0, y0 es definido. Miren que aquí es un vector gradiente. Es un vector cuyas componentes, cuáles son la primera componente es la derivada parcial de f con respecto a x en x0, y0, pues, y la segunda componente es la derivada parcial de f con respecto a y evaluado en x0, y0. Así es definido el vector gradiente. Pues, entonces que tenemos del teorema anterior que si f es una función de dos variables, tal que sus derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y existen, y b que es igual a b, un vector unitario. Y tenemos esto, es lo que nos dice el teorema, la derivada direccional es igual a por la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y y0 más b por la derivada parcial de f con respecto a y en x0 y y0, pero esto no es más que el producto punto entre este vector, el vector gradiente. Este que está aquí es el vector gradiente, el que estuvimos definiendo arriba es el vector director a, AB. Pues, ¿qué nos podría dar este producto punto? Pues esta primera componente por A, que es esta misma expresión que tenemos aquí, más esta segunda componente por B, que es esta expresión de aquí, pues entonces la derivada direccional es simplemente el vector gradiente de la función. Evalúan el punto x0, y0
producto punto, el vector director unitario A, B. Esto que está aquí, que fue y que es esto mismo que tenemos en esta ecuación. Hemos mostrado esta igualdad pues como la relación que existe entre la derivada direccional y el vector gradiente. Claro está. Pues miren una cosa para recordar, para que tengan en cuenta, pues si la derivada direccional también es un número, así como son las derivadas parciales, pues es un número que nos indica una pendiente, una inclinación o una razón de cambio. Ahora sí, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Pues sea f de x, y igual a raíz de x cuadrado más y al cuadrado, pues primero vamos a hallar el vector gradiente de f en el punto 1 o 2. Y segundo, vamos a calcular la derivada direccional de f en el punto 1, 2 y en la dirección del vector b, igual menos 1, perdón. Ya veremos ahorita la figura donde nos muestra todas estas indicaciones que tenemos aquí. Pues primero vamos a calcular entonces las derivadas parciales de la función, que es lo que está aquí, la derivada parcial de f. Miren que es una radical, aquí es igual a la derivada de una raíz, pues 1 sobre 2 de todo lo que está dentro del radical. Entonces, x al cuadrado más y, cuando por la derivada de esto que está dentro del radical con respecto a x, bueno, aquí elevado a la menos 1/2, pues 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2, y la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x, que es 2x, simplificando 2 entre 2, quedaría en el numerador solamente x, y como tiene signo negativo, pasaría en el denominador, al denominador como signo positivo, que está ahí están los procedimientos, y la derivada con respecto a y, podemos mostrar análogamente que esto es igual a y sobre x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2. Ahora vamos a evaluar entonces esas derivadas parciales, que es lo que prosigue en el punto 1, 2. X es igual a 1 para este primer caso. 1, 1. Y es igual a 2. Lo reemplazamos, realizamos las operaciones y eso nos da 1 sobre raíz de 5. Ahí está. Para el caso de la derivada de f con respecto a y, 1,2, 2x igual a 1, pues aquí aparece 1, aquí aparece y es 2 y 2, 2. Bueno, realizamos esas operaciones y nos queda 2 sobre raíz de 5, como nos quedaría entonces la derivada, la del gradiente de esa función en el punto 1, 2. Pues recordamos la del vector gradiente, que es derivada parcial de f con respecto a x en 1, 2, nos dio 1 sobre raíz de 5, y la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1, 2, que es 2 sobre raíz de 5, y este es el gradiente de esta función en 1,2. Note que pues el vector b, como está acá, que es el vector director para este ejemplo, es 1, menos 1, y este vector no es unitario, tiene módulo 1, magnitud 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues recordemos que es lo que nos dice la derivada direccional. La derivada direccional es definida para un vector unitario b. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en cuanto a esto? Vamos a dividir, ¿sí?, entre la norma es de ese vector b. Vamos a considerar el vector w, que es el vector b,
dividido entre su norma. Ya ese vector, si va a ser unitario, si va a ser norma 1, que nos da ese vector 1 sobre raíz de 2, pues la norma de ese vector b es la raíz de 2. Nos da 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Aquí están. Por el teorema anterior tenemos que la derivada direccional de f en el punto 1,2 y en la dirección del vector unitario w es igual al gradiente de la función. Producto punto entre el vector director unitario w, pues esto fue lo que nos dio el vector gradiente. Está de este lado, aquí, y lo que nos dio w, el vector unitario, como dijimos, fue este vector que está acá. Ahora realizamos el producto punto, este por este, primera componente por primera componente, más segunda componente por su segunda componente. Y obtenemos realizando las operaciones que nos da. Menos 1 sobre raíz de 10. Bueno, veamos aquí. Este dibujo, vamos a ver este dibujo que tenemos aquí en esta figura. Este dibujo, que este es el gráfico de la función, pues del ejemplo a partir de este punto, el punto 1,2, vamos a dibujar el vector con 1,1, menos 1, perdón, que fue el vector director. Entonces, trazando aquí esta recta que contenga este vector, pues obtenemos entonces esta curva sobre el gráfico de nuestra función, como cuando le aplicamos la función a cada uno de los puntos de esta recta. Miren que si vemos esto desde arriba, la curva sobre el gráfico de la función y la recta que está aquí en el plano X y Y coincidan, pues ahora, ¿qué es lo que hallamos con esta derivada direccional? Pues la pendiente de esta recta tangente en el punto 1, 2, raíz de 5. La pendiente de la recta direccional, miren que vamos en esta dirección, vamos desde aquí saliendo desde el punto 1, 2 hasta esta dirección, dirección dada por el vector 1, menos 1. Miren que esta pendiente en esta dirección pues es negativa. Pues aquí la función, sino como vamos en esta dirección, la que es dada por este vector director, como vamos en esta dirección, lo que hacemos es la pendiente de la función va decreciendo en esta dirección. Si hubiésemos tomado otro vector, digamos un vector saliendo desde aquí con esta dirección, ya ahí pues la pendiente sería positiva, pues iríamos ya en esta dirección de acá. Es la dirección que nos está dando el vector, esta de aquí. Si tomamos un vector en esta dirección, iríamos recorriendo esta curva de esta forma, así. Es decir, así, y ahí sería pendiente positivo. Pero como la estamos recorriendo en esta dirección, dada por este vector, iríamos en esta dirección de acá. Y pues en esta dirección vamos decreciendo. Cuando llegamos a este punto, por esto tiene pendiente negativa, que es menos 1 sobre raíz de 10. ¿Qué nos indica la derivada direccional? Una pregunta, 10 segundos para que tú respondas. Y nos dice que nos indica la derivada direccional. df en el punto x0, y0 con la dirección del vector b. Pues ahí están las 4 opciones y el tiempo comienza a correr a partir de ya.
Pues la respuesta correcta sería la D, pues ella nos indica la rapidez con la que está cambiando la función a partir del punto x0, y0 en la dirección del vector unitario b igual a coma b. Bueno, si f ahora depende de 3 variables, o en general de cualquier número de variables, la derivada direccional de f en x0, y0, pues z0 en la dirección del vector unitario b igual a ABC es el siguiente límite. Siempre que exista ese límite, sea derivada direccional, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y ahora las tres componentes de las variables de f están variando cada una de ellas. Si se pueden fijar, cada componente de la variable de f, menos f de x0, y0, z0 sobre h, pues aquí está, es este límite, la definición formal de la derivada direccional. Ahora el vector gradiente de f en x0, y0, z0 es el vector, y ahora este vector va a tener tres componentes. Cada una de sus componentes es la derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, derivada de f con respecto a z, es decir, las derivadas parciales de la función. Evaluadas en el punto x0, y0, z0, entonces muy análogo a lo que dijimos anteriormente. No creo que sea necesario considerar un ejemplo más para calcular estos dos de aquí. Es simplemente un análogo a lo que dimos anteriormente o ya explicado. Pues ahora este teorema también vale para cuando funcionen, dependen de 3 o más variables en general, y B es un vector unitario B igual a BC, y esto es de que la derivada direccional de f en x0, y0, z0 en la dirección del vector b es igual a la primera componente del vector b por la derivada parcial de f por respecto a x más b, que es la segunda componente del vector director b, por la derivada parcial de f con respecto a y evaluando en x0, b0, z0 más c, que es la tercera componente del vector b, por la derivada parcial de f con respecto a z en x0, y0, z0, y pues también tenemos esta última ecuación que fue obtenida a partir del teorema. Pues fue el teorema que vimos al comienzo de este video. Gracias.